Bueno, a todos un saludo. Muchas gracias a este Consejo Nacional de la Arquitectura y la Planificación, el Paisajismo y la Conservación, a todo el gobierno italiano, al equipo que hace parte de este gran evento, a mi amigo Carlos Moreno por invitarme y a todos los compañeros míos que están trabajando como parte de este evento como ponentes. Hoy les vamos a hablar de un tema que para nosotros es muy importante, que es el método, porque pues las ciudades en América Latina necesitan método. Hay mucha exuberancia en muchas cosas, no hay método. Entonces, ese es nuestro tema y todo está asociado a la ciencia de la ciudad, que es básicamente nuestra estrategia para empezar a trabajar con temas urbanos de manera más densa. Hay una propuesta y es que hay una ruta para poder revisar los temas que tienen que ver con el contexto urbano. Y es que hay que definir el problema. Eso ya es una sesión interesante. Tenemos gobiernos en América Latina y el Caribe, casi 17.000 ciudades en todo el continente, desde Argentina hasta la frontera de México, Estados Unidos y el Caribe. Son 10 países Sudamérica, 7 Centroamérica, 23 grupos insulares en el Caribe que hacen parte de territorios que no solamente son de este contexto, sino que aquí también está Francia, está Holanda, en Estados Unidos, en parte del contexto de América Latina y el Caribe. Entonces el problema es un tema. El, el método es la respuesta al problema. La estrategia es la articulación del problema y la socialización es como lo transfiero. Esa es la estructura. Hablemos del método. Hay una propuesta que hace Paul MacLean donde habla de como la evolución del cerebro. Entonces empieza a decir que un cerebro reptiliano, como de las funciones básicas, cazar, un león, un tigre, hay una estructura un poquito más evolucionada que habla de un cerebro límbico donde se sienten cosas, hay dolores, hay angustias, afugias, y luego hay como una estructura donde hay una neocorteza, donde se piensa, hay un discernimiento. Poniendo en este plano un contexto urbano, desde lo reptiliano hasta la neocorteza, donde se piensa, hablemos de la ciudad. Si el problema nos rebasa, ¿cómo lo resuelvo? ¿Reacciono? ¿Impulsivamente me pongo a resolverlo o lo articulo con el método? Estamos mirando los países que hacen parte del grupo desarrollado, que tienen estructuras económicas absolutamente fortalecidas, y el resto, en el cinturón de pobreza, en la zona tórrida, en intertropical, entre Cáncer y Capricornio, ahí estamos nosotros, América Latina y el Caribe, casi toda sumergida en ese contexto. Para tener un dato, para que tengan un contexto de lo que estamos hablando, tenemos desigualdad extrema solo en esta parte. Esto que es una foto súper conocida de Sao Paulo, donde miramos un territorio desigual, una informalidad absoluta, una movilidad social compleja, súper difícil, súper articulada, con un contexto con todas las posibilidades, como se ve aquí en esta imagen. Definido el problema, una desigualdad absoluta, estructuras de desigualdad en temas de informalidad grave, agua potable grave y temas de seguridad grave, desarrollo económico casi cero, aire grave, un crecimiento del menos del 2% en todo el continente. Ahora, la estrategia. ¿Cuál es el método? Cuando descubrimos el concepto de ciencia de la ciudad, vimos algo más que una tendencia tecnológica, vimos un nuevo paradigma. Entendimos que la ciudad no es un problema complicado, es un sistema vivo. Puede ser leído, puede ser modelado, transformado y para eso se necesita método. Decidimos entonces asumir la complejidad como la oportunidad para organizar a través de la teoría de sistemas complejos todo el problema urbano. Si un sistema es complejo, también es interrelacionable, moldeable, gobernable, y así nació nuestra interpretación del City Science Lab. La ciudad, para nosotros, se entiende desde tres esferas mínimas que contienen todas las combinaciones posibles. Sociedad, que es cultura, es subjetividad, formas de habitar los imaginarios colectivos, en fin. El territorio, pues el suelo, los ecosistemas, las infraestructuras, todo lo que hace parte de la materialidad urbana. Y la tecnología, pues lo que no se ve, los datos, los modelos, las simulaciones, la inteligencia artificial, los prototipos, en fin. Cuando las tres se juntan,
la complejidad deja de ser un problema y se convierte en una solución. Ese es el método. Territorializamos los datos, modelamos relaciones, simulamos escenarios, prototipamos decisiones y lo hacemos con todos los actores dentro del sistema. Academia produce conocimiento, industria desarrolla tecnología, gobierno implementa y sociedad habita. Esta articulación entre todos los datos que tenemos, que es intangible, la infraestructura tangible, y el ciudadano en la mitad que con dificultad tiene conocimientos cultivados, el 10% de la población de América Latina y el Caribe tiene conocimientos de fondo a nivel universitario, o sea, es muy difícil el tema del conocimiento. El centro de todo esto es ciencia de la ciudad. Ahí entra nuestro laboratorio del City Science Lab y el contexto de Guadalajara. Guadalajara es un territorio impresionantemente rico en situaciones extremas. Tenemos una universidad que tiene 350.000 estudiantes, la muestra perfecta para cualquier piloto en 19 territorios absolutamente distintos que articula un área metropolitana de 10 municipios y un estado de 125 municipios. Ese es el contexto. En ese centro está el City Science Lab. Hay 10 en el mundo, más Guadalajara. Acá nosotros miramos realidades como las que puede tener Shanghái o Andorra o Hamburgo en contraste con lo que pasa aquí en Biobío, en Chile o aquí en Guadalajara. Y con nuestra sede principal, que es el MIT en Boston. Todo esto nos da muchísimas miradas con muchísimos contextos del mismo problema. Mucha gente en territorios urbanos, muchos procesos humanos a resolverse en el polígono urbano y muy poquito metro. Pues acá tenemos una propuesta para nosotros, el proyecto del Cityscope. Tomamos el Centro Cultural Universitario, es una estructura, un polígono urbano muy interesante que espero que conozcan cuando vengan al Hábitat Latam en Guadalajara, donde hay la cultura como espacio físico puesto con teatros, lugares para la música, para el cine, dos centros universitarios de 50.000 personas en tránsito y una vía que articula todo ese polígono. La pregunta es, esta diversidad, esta funcionalidad, la estructura gigantesca a nivel de polígono urbano, ¿qué impacto ambiental genera? Todo este montón de situaciones juntas para nosotros representa un mapa de indicadores basados en lo funcional, lo ambiental y lo diverso. Y estos indicadores que están todos puestos en ese polígono, los podemos mirar porque articulamos agencias del gobierno, articulamos universidades, la Universidad de Guadalajara, y a través de estas metodologías en nuestro City Science Lab tenemos unos pequeños prototipos que miden comportamientos en el territorio, número de autos, número de personas, tránsitos, origen, destino, estructuras y ocupación territorial, espacio público, movilidad, equipamiento, paisajismo, urbanismo, la estructura no motorizada y todo eso junto, denso, con inseguridad, inundaciones, agua no potable, aire contaminado. Es esa amalgama gigantesca de elementos hacen posible que nosotros con esos prototipos, midiéndolo, definamos cuáles son las estrategias para hacer nuestras investigaciones del City Science Lab. Aquí hay como unas fases de desarrollo que hacen parte de este proceso, donde definimos delimitadamente un polígono y en ese polígono ponemos variables con respecto a la diversidad, al medio ambiente, al impacto ambiental y a la funcionalidad. Esto pues obviamente nos entregan estructuras matemáticas que hay que medir con mucha precisión, porque entre los números de bacterias que tiene el agua, entre la cantidad de material particulado que se emite al aire, entre la basura que se genera, tantas variables juntas en tan poquitos metros cuadrados, con tanta gente, nos tiene que entregar una solución. No podemos tener un dato sin solución. Eso hacemos en este City Science Lab. Y aquí este polígono que nosotros demarcamos, que es una estructura cultural, donde es el centro de desarrollo del polígono, la cultura, y a través de eso, la educación, la formación intelectual, generar indicadores en las neuronas de los seres humanos que hacen parte de este polígono, porque hay que formar personas para que luego dirijan estas estrategias urbanas,
está puesto más o menos en esto que están viendo a continuación, que es básicamente pues como un pequeño GIF de todo lo que está pasando. Después de tener el problema y el método, que es el City Science Lab, lo que hacemos es, ¿cuál es la estrategia? Nosotros tenemos una articulación, la academia, y esa academia nos entrega una maestría en investigación. Estoy transmitiendo la transmisión del conocimiento. Y luego en gobierno tenemos una maestría profesionalizante porque tenemos de los casi 17.000 alcaldes que hay en América Latina y el Caribe, pues con dificultad el 4% tienen estructuras de formación de alto nivel. Nuestra maestría en gobierno profesionalizante hace parte de esa estrategia. La sociedad tiene un montón de conocimiento que también hay que articular, unas microcredenciales para validar esos conocimientos, para poderle certificar sus conocimientos y articularlos con los pensantes y científicos, porque todo esto junto hace parte del polígono urbano y la industria. Hay un doctorado en investigación en ciencia de la ciudad, donde con la industria generamos prototipos que midan objetivamente el comportamiento y aporten soluciones reales a estructuras objetivas puestas en el territorio. Esto es un asunto que es como la respuesta, ya la transferencia del conocimiento total de lo que estamos haciendo en el laboratorio. Pero además, la sociedad, academia, la empresa, los gobiernos, confluyen los cuatro en el Hábitat LATAM. El Hábitat LATAM y el City Science Lab son las estrategias para nosotros transferir, para poder entregar todo lo que hacemos en este laboratorio a un polígono urbano medido. Y aquí tenemos el encuentro de ciudades. Aquí tienen ustedes a Carlos Moreno en nuestro reconocimiento. Fue el reconocido del Hábitat LATAM 2025 para América Latina y el Caribe por su trabajo con la ciudad de los 15 minutos y esas ciudades de la proximidad de las que todos nosotros hemos venido trabajando durante muchos años y él pues ha aportado mucho en ese proceso. Todo lo que hacemos en 3 días es unas mesas de discusión para que se conozcan los diferentes alcaldes, unas charlas de científicos especializados que bajan a un lenguaje un poquitico más asequible lo que pasa en las investigaciones y los procesos de investigación de nuevo conocimiento. Tenemos una expo donde las empresas que hacen parte de los procesos urbanos también vienen y exponen. Hay una escuela de alcaldes y gobernadores para que los equipos de gobierno vengan y conozcan qué es lo que hacemos. Espacios de vinculación y interrelacionamiento. Hay unas zonas de negocios, de interacción. Los premios Habitat Latam a la mujer, al hombre y a la ciudad más importante de ese año, reconocida por el Habitat Latam, y un documento donde plasmamos todo lo que pasó durante este evento. Hay presentaciones de libros porque usualmente nosotros y algunos de los investigadores proponen algunos libros. Aquí nosotros en este Habitat Latam, aquí está como alguna de los eventos más importantes donde más de 4.800 asistentes estuvieron durante 3 días, 11 países, 89 ciudades, 160 ponentes, un montón, casi 200 equipos de gobiernos juntos en este proceso que nos generaron 12 millones de interacciones en redes sociales porque es Habitat Latam, el evento continental. ¿Qué proponemos? Este año, la vivienda, el origen básico de la creación del ONU Habitat, hoy lo traemos como uno de los puntos de discusión más importantes. Aquí tenemos una primera reunión con los investigadores y científicos del mundo que trabajan los temas urbanos en torno a la vivienda y luego una interacción con los alcaldes y equipos de gobierno y la salida a la calle a comprobar que esto está pasando de manera real. Tenemos nuestro Ciudad Cebolla, no es tan traducido como en los libros de nuestro amigo Carlos Moreno, pero es un texto muy importante como un manual para gobernar que en América Latina lo necesitamos entregar y se ha venido pues como difundiendo bien. Mi famoso Ciudadanía antes que ciudad, que es con el que damos a conocer el método de Medellín, con el que trabajamos en Medellín durante muchos años, y ahora esta arquitectura para no arquitectos, un libro que saldrá pronto de nuestra doctora Mónica Gómez y el libro de la arquitectura, la matemática y la arquitectura que entrará también a ser parte de nuestras conexiones. Espero que nos encontremos en Guadalajara. Me parece muy importante que ustedes se vinculen. Vendrá el equipo de gobierno de Barcelona
sería interesante que Roma, que es mi ciudad favorita y la ciudad de nosotros, que nos encanta el tema urbano, que sería muy bueno que nos mostrara en este contexto del hábitat Latam cuáles son los prototipos de esa retícula romana y cómo hoy se está vinculando a la nueva posmodernidad. Los espero en Guadalajara. Muchas gracias por invitarnos y creo que sería interesante tenerlos con nosotros en Guadalajara. Un abrazo y espero verlos pronto.